buenas noches a todos, a todas, eh, invitados, miembros del crew de la película. Muchas gracias por acompañarnos, de verdad, muchas felicidades a cada uno. Desde que vi el tráiler dije, yo tengo que ver esta peli, ¿qué pedo? Fui, la vi en el cine, me gustó un chingo y pues ahorita me gusto tenerlos aquí. Y bueno, yo soy Medina, o Max Medina. También tenemos a Emiliano, que va a estar también ayudándonos, como a coordinar este Q&A. Pero pues siéntanse libres de decir lo que sea y aquí pues sin filtros, no hay ningún problema. Entonces, Emi, no sé si quieras decir algo más. Qué chido tenerlos a todos ustedes, a Eduardo, a Pedro, a Norma, a Ches Fuentes. Y yo creo que es una parte importante que estén aquí para que nos hablen sobre todo el proceso que llevaron para terminar esta película. Y pues qué mejor que los mismos que lo hicieron, o sea, desde los guionistas hasta Ches Fuentes, que es pues por lo que vemos, ¿no? Pero primero me quisiera que me comentaran cómo fue la idea. No sé de dónde viene la idea. O sea, ¿quién la empezó? Les voy a contar muy rápido cómo salió esto y después está padre que platiquemos de la peli, pero a mí me da más curiosidad que ustedes me cuenten qué les pareció la peli y eso, pero bueno, ahorita vamos a eso. La peli surgió porque habíamos hecho Deseo Deseo, que era nuestra ópera prima. De hecho, estaba Norma, estaba Pedro, estaban casi todo el mundo involucrado y nos gustó mucho y somos muy fans del cine y dijimos vamos a hacer una segunda película y no nos quisieron dar dinero del Estado y entonces dijimos, bueno, pues hagamos otra película independiente, pero ahora tenemos todavía menos dinero para hacerla. Es como chingados la hacemos para hacer un largometraje sin lana. Y entonces, en una peda con un amigo mío que se llama Paco Arregada, que también escribe una de las historias, dije, voy a agarrar todos mis cortometrajes, porque he hecho un chingo de cortometrajes, y los voy a pegar todos en un largometraje. Y eso nada más fue por la peda, y entonces empecé a buscar en la computadora y encontré un par de guiones que tenía muy viejitos de cortos, y encontré el de Paco, y entonces dije, bueno, los pego y a ver cómo funciona eso. Y a partir de ahí salió la idea y fue como evolucionando hasta que dije, tengo que filmar en enero, eso fue en junio, tenía muy poquito tiempo, le hablé a mis amigos guionistas y les dije, oigan, échenme la mano, quiero hacer una peli, necesito un guión en putiza. Entonces estas son como las ideas que tengo para la historia, le di una historia a cada quien. En el caso de Norma le tocaron dos historias, ellos escribieron las historias con los personajes que les había puesto. La idea era originalmente que fueran solo 10 historias que se contaban, o sea, 10 cortos como antología, y después dijimos, está de hueva eso, se va a volver súper aburrida la película. Hay que hacer que se conecten y empezamos a ver qué cosas tenían en común y qué personajes podíamos hacer que se conectaran y que se repitieran. Y entonces nos volvimos a juntar con los guionistas y empezamos a como darle otra vuelta. Y ya, al final, todo esto fue porque además dijimos, necesitamos poquitos días para los actores y Michelle no me dejará mentir. Es luego de pronto muy complicado decirles, oiga, no les vamos a pagar a nadie y además necesito que me regalen 4 semanas de su vida, pues está cabrón. Es distinto si solamente les pides 2 o 3 días de llamado y 4 o 5 días de ensayo, que en el caso de Michelle estábamos ensayando justo mientras estábamos rodando, porque fue lo último que grabamos junto con Marco Treviño. Y pues nada, así surgió conversaciones de la necesidad de a huevo querer hacer una película y no tener dinero y pues así. Creo que es la constante. No hay lana, vamos a hacerla como podamos. Pues ahorita contestando un poco a la pregunta que hiciste ahorita de qué nos pareció, justo te quería comentar esto de la estructura narrativa que tiene, que es como, que es episódica y que creo que, o sea, yo soy muy joven y hace mucho tiempo no lo veía en el cine mexicano. Creo que es la primera vez que lo veo como en pantalla grande, así, porque, o sea, tengo muy pocas referencias y la referencia que tengo a fuerza es Amores Perros, que por supuesto no la vi en cine. Entonces, a mí me sorprendió mucho cuando vi la película porque no sabía que se trataba de esa estructura y no El sabía que Callejón de se... los Milagros también es reciente. Tan, no, Así es, menos la vi esa, ¿no? Ni había nacido, creo. No, no soy tan joven. Pero sí me sorprendió mucho porque, pues, no, yo no había visto nada como esto. Pero yo, por ejemplo, conocí a Michelle trabajando en una clase, entró a un ejercicio con un maestro de dirección de actores, bueno, se me fue el nombre, pero bueno. Y entonces después empecé a ver el tráiler, después vi que también estaba Alberto, y después dije, ¿qué pedo con este cast? Yo conozco a esta banda, y bueno, Alberto no lo conozco, pero entonces, ya me llamó muchísimo, muchísimo la atención, y como que desde un principio empecé a suponer,
como más o menos de qué iba la peli, ¿no? La verdad es que me gustó muchísimo, justo lo que mencionaba sobre eh, el, eh, cómo manejaron los tiempos y cómo fueron dividiendo y acortando, cómo cada historia se entrelaza, pues me gustó bastante. También siento que cada corto tiene como lo suyo, o sea, podría decir que en cuanto a géneros, no sé si estaría errando, tal vez, pero creo que sí, como que cada uno tiene su estilo, obviamente fueron escritos por personas distintas, pero podría decir que incluso cada uno tiene como su propio género, no sé cómo explicarlo muy bien, pero sí. Pero entonces, ¿tú crees que fue una decisión como correcta o que fue la mejor decisión juntar todas las películas en vez de hacer un cortometraje como por separado? Ahorita que lo ves a la distancia. Yo creo que sí. A mí me encanta la película como quedó. O sea, me parece que es una mezcla entre medio fortuito y accidental la necesidad de hacerla así. O sea, les voy a contar la neta de cómo se hizo la estructura al final. Nos robamos dos estructuras básicas, Pulp Fiction y Dunkirk. Y de Dunkirk nos robamos la estructura de los tiempos, porque en Dunkirk básicamente son tres tiempos que se concretan en una sola cosa. Tienes una historia que ocurre en una hora, tienes una historia que ocurre en un día y tienes una historia que ocurre en algunos días. Nosotros acá hicimos lo mismo, tenemos una gran historia que ocurre en 30 años, después hicimos una historia que ocurre en 6 meses y después hicimos una historia que ocurre a lo largo de 4 o 5 años. Y rompimos los tiempos como en Pulp Fiction. Entonces fue una mezcla rara de cosas que la neta dijimos, mira, probablemente sea la última película que vayamos a filmar, entonces vamos a filmarla como nosotros querramos y ya chingue su madre si sale o no sale, pues ya vemos. Yo creo que salió muy bien. Resulta que esta manera de trabajar se vuelve cíclica, porque no sé si te acuerdas que no es la primera vez que te sientas con alguien y decimos, ¿sabes qué? No hay lana para hacer una película, vamos a hacer 10 cortos que sean conversaciones y que todas pasen en un espacio, que solo haya 2 personas por escena. No es el primer ejercicio que hacemos, es el primero que sale, que se graba, que sí se acaba convirtiendo en película. Pero no sé si te acuerdas de lo que empezó llamándose Conversaciones y terminó llamándose Historias de la Cuchilla y que nunca fructificó. Pero tienes toda la razón. En realidad, Conversaciones era otra peli. De Conversaciones salió El Ocaso del Charro Triste, que es una película que cuando la hagamos, no mamen, les va a volar la cabeza. Está increíble, la escribió Pedro. El Es Matacristos. una joya. Ojalá algún día jale El Ocaso del Charro Triste. Y Las Historias de la Cuchilla es una antología de cortos que escribimos hace 15 años. Y de esa me robé la historia de Ana y Ramiro, que es la de Tato Alexander con Israel Amezcua, que es la pareja que están platicando en diferentes espacios. Esa era para otra película y me la robé y la metimos acá. Y pues algo que quería preguntar también era sobre el uso de los teléfonos. En todos hay, bueno, o en la mayoría hay una presencia de los teléfonos. Me hizo como algo informalmente muy interesante. Como, sí, o sea, de repente están los mensajes y, por ejemplo, podemos ver a dos personajes que están en un cuarto completamente oscuro y solo aparecen los mensajes al lado. O aparecen los mensajes ahí a mitad de la pantalla, o está esta chica grabando historias, no sé, me pareció como algo muy interesante y algo que quería preguntar. De los teléfonos, esa secuencia, la de los espacios negros, fue todo un pedo porque nadie entendía cómo quería hacerla. Y entonces, a la hora de la grabación fue un desmadre porque confiaban en mí y no entendían cómo coño la íbamos a pegar. Y era un poco en esta misma necesidad de experimentar y de hacer cosas, porque dije, te juro que pensé, y todavía no me he disprobado a mí mismo, que iba a ser la última película que iba a filmar. Entonces dije, bueno, pues experimentemos y juguemos con los recursos. Ches me odia porque además siempre que empezábamos a jugar con estas cosas, por ejemplo, la parte donde están en los tatuajes, las partes en donde ella se graba, lo grabamos literalmente con su teléfono. Y yo decía, hay que grabarlo con el teléfono porque la textura es distinta, porque se ve diferente, porque se nota de teléfono. Y estas nuevas generaciones ya crecimos, o ya crecieron más bien con esa imagen, y ya es muy claro cómo se ve eso. Y Ches a huevo quería hacerlo con la cámara chida para que se viera bien. Entonces pregúntale más bien a él sobre los multiformatos y todo el desmadre que fue hacer que esto, a pesar de que está como lleno de un chorro de cosas, tuviera cierta unidad. Pues en realidad no es tan como multiformato, salvo justamente esta secuencia de los tatuajes, donde... Y la GoPro.
Pero la del coche, sí, bueno, eso sí fue otro tema. O sea, la de los tatuajes, pues sí, un poco, o sea, yo más como un detalle como técnico, porque evidentemente el registro que tiene una cámara semiprofesional, porque no llegamos con lo que filmamos no era como una gama tan alta, por así decirlo, pero, o sea, de ahí como hacia abajo, incluso cámaras DSLR, mirrorless, etcétera, y teléfonos, registran distinto la luz, más que nada. Entonces, apenas empiezas a tener cerca una fuente de luz y el teléfono lo bota, independientemente como de los colores, la saturación y todo eso, es donde a mí, digamos, estéticamente, me brinca como un poco. Y en la parte justamente de la secuencia de los teléfonos, el uso de la GoPro, pero porque la GoPro que llevábamos en particular, pues era también como modelo viejillo, y, y en realidad fue una herramienta para poder captar este movimiento, este desplazamiento de los personajes alrededor de la casa. Entonces, pero pues tuvimos que recaer en esa por igual falta de lana, porque si no, yo creo que en realidad si hubiéramos usado lo mismo con una GoPro, pero a lo mejor un upgrade más reciente. Justo eso te quería preguntar porque yo cuando la vi, o sea, me sorprende ahorita que me digan que es como de bajo presupuesto porque, o sea, no sé si tengo un ojo muy no entrenado, muy amateur, pero yo no la veo de tan bajo presupuesto. O sea, en cuestión de imagen, o sea, de estética, me parece que está a la altura de cualquier película que se haya hecho con más presupuesto, refiriéndome un poco a la fotografía. Me gustó mucho y justo te quería preguntar cuáles fueron como los retos que tuviste. Primero en la preproducción, o sea, ¿cómo fue este proceso de la preproducción junto con Eduardo? ¿Cómo es la relación que llevas con él? ¿Cómo es la idea? ¿Cómo es la visualización que haces tú? Y después te quería preguntar también, ¿cómo es grabar con una película de bajo presupuesto para que podamos conseguir un resultado así? Pues en cuanto a la manera de chambear, pues Chichas y yo llevamos chambeando más de 10 años juntos. Entonces, básicamente nuestra y regreso un poco a lo mismo, es pues todo el tiempo que llevamos de convivencia, ¿no? Cotorreando. Entonces, pues siempre platicamos de pelis, yo sé, o sea, he leído prácticamente todo lo que escribe, conozco, pues de alguna manera su visión y sí, más o menos lo que él quiere contar, no sé si precisamente cómo contarlo, porque siempre hemos estado limitados a lo que tenemos, entonces en realidad nunca podemos decir así quiero contarlo, ¿no? Es así como podemos contarlo, la verdad, un poco tristemente. Y ya después, hablando como técnicamente en la película, digamos que es fácil porque no, o sea, entre comillas, no tuve que hacer una chamba de estudiar así muy cabrón como las locaciones y hacer pruebas con cámaras, con lentes, con luces y tal, porque al final ya conseguimos esto es lo que hay, esto es lo que va a haber. Entonces, pues básicamente todo parte del conocimiento previo que tengo de otros equipos. Y la verdad es que sí, otra cosa que nos ha ayudado y con mucha gente también que conozco es cuando tienes más limitantes, puedes explotar de alguna manera un poco más la creatividad o lo que quieras, ¿no? Porque, no sé, cuando tienes justamente más equipo, te sientes confiado y a mí en lo personal me funciona un poco contraproducente porque siento que ahora necesito usar más cosas y no... Y pues nada, al final es tiempo y cosas o sea, vaya, para proyectos como estos pues no funcionan, ¿no? Entonces, en realidad también tienes que irte práctico, o sea, incluso producciones más grandes que traen mejor equipo, más cámara, son de bajo presupuesto, pero al final siempre van limitados en el tiempo, ¿no? O sea, creo que lo que más, el peso que más recae es en el tiempo más que en el equipo que tengas. Entonces quería preguntar un poco el trabajo de Eduardo con los actores y pues en especial Michelle y bueno Alberto que son los que tenemos aquí que nos están acompañando y pueden... Norma. Norma también está. Ah, Norma. Hola. Dale, Sí, 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 pues es que adelante. también
Sí, yo empiezo. Lo que estuvo padre es que tuvimos lecturas, tuvimos trabajo de mesa. Tuve trabajo de mesa tanto solo con Eduardo como con Marco. Y estaba padre porque íbamos trabajando texto por texto. Y pues nada, ¿no? O sea, incluso por qué uso esta palabra, en qué época nos estamos situando, qué vendría mejor. Me acuerdo que tuvimos ahí como una pequeña charla de la palabra dinero, si va a ser bar o si va a ser, no me acuerdo qué otro término. Sí, ¿no? Así buscando, pues nada, como cosas muy puntuales, la precisión, de dónde viene, quién es esta persona, quién es. Pues porque en realidad Tete me parece un personaje que tiene mucha vida y mucha historia para su edad. Lo trabajamos, luego pasamos la escena varias veces con Marco, tuvimos nuestros ensayos, lo cual aprecio mucho, porque luego no, nada, como que siento que luego sucede en cine que no hay tanta oportunidad para hacer este tipo de trabajos. Entonces creo que ahora sí que esta película es una película de personajes y eso es muy bonito. Es por eso me parece que es muy humana. Hablando un poquito sobre este tema de la actuación, quería preguntarle a Norma, ¿cómo fue este acercamiento con Eduardo y cómo fue tu proceso para crear este personaje? Pues en mi caso fue una cosa muy rara, porque las dos historias en las que yo actúo son las dos historias que yo escribí. Entonces, pues hay como una dualidad ahí que la verdad es que yo no sé si me jugó a favor o en contra, en donde pues es como tengo una supraconciencia del personaje, como muy entendida, pero también muy desde el lado teórico, por así decirlo, ¿no? Ya llevándolo al set, ya fue como una cosa de ya soltar y confiarme más a chichas, ¿no? A lo que él me dijera, a como el tuning, ¿no? Así de súbele aquí, bájale acá, como que esto por dónde lo querías llevar, ¿no? Acuérdate que lo dijimos como por aquí. Entonces, sí, mi proceso más bien fue como mitad y mitad, que al principio no supe ver, porque pues yo decía, es que este personaje salió de mí y pues realmente arrogancia, la verdad, arrogancia de actriz, decir, ¿qué más le puedo aportar si yo ya sé de dónde viene, si yo lo inventé, si yo lo escribí, ¿no? Y llegando al set, la verdad es que fue llegando al set que dije, no, ¿por qué? No, ¿por qué soy tan pendeja como actriz? ¿Por qué tanta arrogancia, no? Si pude haber como agarrado más carnita de aquí, de allá, pero lo increíble y lo que pues me rescató, pues fue justamente esta libertad, ¿no? De la que yo les hablaba hace rato. No llegas al set como actor con ya las cosas así de ya cerrado, firmado, sellado, ya esto ya no se modifica. Sigues trabajando, sigues sobre la marcha también encontrando cosas, o sea, llegas al set a seguir chambeando, a seguir encontrando cosas en tu personaje, siempre y cuando se pueda y siempre y cuando haya como ese clic entre actor-director. Y quería preguntarle justo a Alberto Estrella, que tiene muchísimas películas, es una leyenda del cine mexicano, tengo que decirlo. Y quiero preguntarle justo, ¿cuál es como la diferencia de estos directores de la vieja escuela con alguien con una voz joven como lo es Eduardo? Pues antes que nada yo quiero decir que creo que yo trabajé con un director distinto al que estaban ahorita comentando. Yo no vi a un Clorio que a mí me diera libertad ni me dejara hacer. Yo desde el principio vi a un tirano, he de decir, pero un tirano creativo, y eso me gustó mucho. A mí no me dio tregua. Conmigo fue muy incisivo, fue muy directo, ensayamos muchísimo y se repetía y otra vez y por ahí no, y qué pasó y este texto, y repitamos y veamos, hicimos mucha improvisación, fue muy consistente y fue además, yo diría, un monstruo mental que era muy importante para mi personaje, tener esa voz aquí como parte del pensamiento del personaje, porque creo que, bueno, no creo, él tenía tan claro lo que estaba ocurriendo en escena y lo que estaba ocurriendo en el interior de los personajes, que sin decirlo te iba guiando
hacia un lugar en donde él conocía, pero también otro lugar desconocido para él, y entonces es cuando se juntan estas creatividades y empieza a ocurrir algo interesante en escena. Yo les quiero decir, si hay varios directores aquí, les quiero dar, no consejos, pero sí decirles algunas cosas que odiamos los actores. En primer lugar, no actúen, por favor, directores, de veras, no nos digan cómo hacer las cosas. Aprendan a guiarnos a través del pensamiento, como hace Ripstein. Es que él es como si dirigiera una orquesta y te dice, y te hace, para que uno entienda que hay una cadencia que va entonando. Es así como empieza uno a crear una situación interesante. No decir cómo resolver, dejar que el actor vaya encontrando. Y lo otro, no digan, por favor, cuál quieren que sea el resultado. Y aquí lloras, y aquí te enojas, y aquí haces cara de otra cosa terrible. Por favor, no nos digan que hagamos caras. Nosotros nos dedicamos a interpretar una realidad. Y en esta realidad compuesta, que es la ficción finalmente, lo que queremos es entender cómo piensa el otro, el carácter. Ese es nuestro trabajo, investigar qué está pensando el otro, es decir, el personaje en cada momento. ¿Por qué dice eso? ¿Cuándo oculta? ¿Cuándo dice una cosa, perdón, que es mentira, para que la otra persona reaccione de una manera? ¿Por qué tenemos una estrategia como carácter? No es el actor el que está interviniendo, uno es el otro. Y cuando el director logra hacer que florezca ese otro, es cuando es buen director. Y la última cosa que les voy a pedir a los directores, no pidan más, da más. Me gustaría que en esta escena un poquito como más, ¿no? Y en esta otra, hazlo como, y necesito más punch. No entendemos qué es eso. Háblenos y díganos, no te creo, díganos, no entiendo tu objetivo, díganos, se ve que el personaje está perdido, díganos, no sé qué deseas del otro, díganos, no está siendo claro qué quieres conseguir del otro, no veo tu estrategia. Eso sí nos ayuda. Finalmente, yo quiero agradecer a este grupo de creativos por impulsar un proyecto de esta naturaleza, realizar esto que es volver a una actividad fundamental en el cine mexicano y que se ha realizado así por muchas décadas, y que es la cooperativa. Una cooperativa, no nada más estoy hablando de no cobrar, estoy hablando de una cooperativa en donde las diferentes capacidades se unen para lograr un único fin, lograr una ficción, que en este caso a mí me parece que es extraordinaria en la película. Y ya no le voy a echar más flores a Chichas, porque si no, no lo vamos a aguantar en mucho tiempo. Muchas gracias de verdad por convocar una actividad creativa tan importante en estos tiempos pandémicos, porque era necesario. Felicidades a todos. Muchísimas gracias, Alberto. Y pues sí, felicidades a todos, de verdad es que sí, fue un gran trabajo. Ya que entramos un poco de lleno y ya que Alberto nos dijo que Eduardo era un tirano en el set, me gustaría también un poco preguntar cómo es tu forma de guiar a los actores. Sí es un tirano, ¿eh? Yo tengo 20 años de conocerlo, sí es un tirano. Pero es un tirano muy divertido. No, que se defienda. Creo que eso es parte de lo que nos hace gravitar a todos hacia sus proyectos. Que la verdad es que aunque la presión de sacar el trabajo es mucha, siempre se hace con corazón y siempre te diviertes mucho. No se siente como una chamba. Trabajar con Chichas no se siente como una chamba. Y creo que eso es importante para que las cosas fluyan. Yo generalmente, cuando él me da un proyecto para escribir, nos pasamos 1 hora y media hablando de otras cosas, normalmente de cine, y 15 minutos hablando del proyecto. Entonces es muy divertido y hay mucho corazón en lo que hace. O sea, yo he aprendido a dirigir, básicamente dirigiendo durante muchos años
pues un chorro de cosas, ¿no? Desde publicidad y cortometrajes y tal. Y una de las cosas más complicadas es aprender a dirigir actores, porque la realidad es que nadie te enseña como tal a dirigir actores. Entonces, una de las cosas que a mí me pasaba, no sé si a todo el mundo le pasa, es que te clavas mucho más en lo que tú te imaginas en la cabeza y quieres que todo sea exactamente como tienes en la cabeza, y entonces piensas que los actores básicamente tienen que replicar lo que tú tienes, y entonces tratas, y ahí es cuando caes en estos, a mí me parecen errores, de decirles cómo tienen que decir las cosas y esto. Conversaciones es una anomalía en el sistema por un chorro de cosas, porque es una película en donde había un chingo de cosas que podían salir mal, y la realidad es que todas salieron bien. Contar con Alberto Estrella, con Michelle, con Marco Treviño, con Norma, con Tato, con Israel, la neta es que, o sea, en serio es una cosa rarísima, y los guiones como me los iban entregando, la verdad es que fue una cosa rarísima. Les voy a contar que cuando empezamos, yo estaba de necio con que quería huevo filmar, y nadie quería filmar conmigo, porque no había dinero, porque la neta es que nos gastamos todo el dinero en Deseo y era un pedo juntar otra vez dinero para conversaciones. Y entonces convencer a la gente de que filmáramos era un pedo, hasta que tuve el guión, y el guión básicamente, yo dije, esto se tiene que filmar porque independientemente de que quiero hacer una película, el texto está increíble, las historias están de no mames, no puede ser que no filmemos esto. Y después empezaron a sumar como todas estas cosas que empezaron, te digo, como a salir bien. Una de ellas, los actores. Y una de las cosas que yo tenía más miedo antes de empezar era que yo no tenía como tanta experiencia, insisto, como académica. Yo no estudié cine, yo estudié publicidad, igual que Pedro. De hecho, estudiamos en la Universidad de la Comunicación cuando no había cine. Y entonces, la dirección de actores, en realidad, básicamente el acercamiento a esta película fue como si fuera teatro, y más bien porque tomé un curso de actuación con Ofelia Medina, y fue más bien como ponerme en los zapatos de los actores para entender qué pasa. Y entonces la realidad es que es, entre comillas, súper difícil para un actor porque está completamente expuesto, o sea, es el que está poniendo la cara, y hay muchas veces que los directores no les explican nada, y entonces los pones ahí como ahora de cabrón y hazlo bien. Entonces, para guiarlos, la realidad es que yo creo que lo mejor que puede pasar es que haya una complicidad entre los dos, y que entre los dos revisen el texto, y entre los dos entiendan qué quieren contar y encuentren cómo quieren contarlo. Eso de que soy un tirano, bueno, jamás en la vida, ¿no es cierto? Eso no va a quitar que yo jamás te voy a perdonar lo de los pelos. No puede ser. O sea, les digo que de tirano es este hombre, que un día estábamos planeando cómo hacer para que las manos del chimpa fueran como de chimpancé, obviamente necesitaba vello, y cuando van llegando, el caracterizador llega con una bola así de vello, espero que haya sido de ciertas partes, pero resulta que eran del chimpa, del verdadero chimpa, que es Eduardo Clorio. O sea, no puede ser. Él se cortó no sé de dónde y llevó, y ha sido la vez en que de verdad me dio un asco terrible, lo tengo que confesar, pero era una orden del director. No te lo voy a perdonar jamás, ya he dicho. Voy a aclarar cómo surgió el pelo de chimpa. No, ya no tienes perdón. No, es que es totalmente cierto lo que está diciendo Alberto. Fue idea de él. Porque Alberto enseñó las manos y me dijo, oye, estoy muy lampiño de aquí. Estaría increíble que pudiera tener pelo, porque como pueden apreciar, pues yo sí tengo un chorro de pelo en las manos. Yo tenía la barba larga, y mi idea, cuando hice Deseo, era tener una barba muy grande y un cabello muy grande. Entonces, no me lo cortaba hasta que terminábamos de filmar. Y era lo mismo que yo quería hacer para Conversaciones. Entonces tenía una barba muy larga. Y cuando me dijo eso, dije, pues sí, la realidad es que sí deberíamos hacer eso. Entonces hablé con McFly, que era nuestro caracterizador y de efectos especiales. Y le dije, oye, necesitamos pelo falso. Cuando me dijo lo que costaba, y como costaba más de 0 pesos, que era lo que nos quedaba en presupuesto, dije, oye, güey, ¿y si me corto la barba, se la puedes pegar en las manos y funciona? Y me dijo, pues solo hay una forma de averiguarlo. Y la realidad es que así pasó, y ya.
Entonces sí, efectivamente. Ahora, les voy a decir la otra cosa que está increíble de ser un extraordinario actor. Pueden volver a revisar la película y van a notar en las escenas de Alberto la sutileza con la que enseña que tiene pelo en las manos. Lo hace de forma natural y lo muestra a cámara, porque además tiene una conciencia extraordinaria de qué lente estás usando, de en qué emplazamiento estás, de cómo vas a editarla, porque además lo hace idéntico en cada toma. La otra cosa que me parece súper importante cuando trabajan con actores, y eso lo aprendí también acá, es la cámara es importante, el ambiente es importante, los movimientos de cámara son importantes, pero a lo que más le tienen que poner atención es a escuchar a los actores. Les sugiero que se avienten 1 o 2 ensayos, cierren los ojos y solo escuchen a los actores. Se van a dar cuenta que con el oído se dan más cuenta de si están diciendo la verdad o no que si los ven. Porque la neta es que, digo, a menos que sea una escena en la que nadie hable y solo sea una cosa de reacciones, pero si es una acción con diálogos, escúchenlos. Y se van a dar mucho más cuenta escuchando a los actores qué está pasando en la escena que viéndolos. Lo de la cámara y eso, Ches me va a matar y me va a odiar. Insisto, sí es importante, pero me parece Tiene buena vida. que lo primordial es escuchar a los actores. Y ya. Y no soy un tirano. Para finalizar, la última pregunta que tengo es para Pedro Guzmán. Y quería preguntarle un poco sobre su proceso, escribiendo esta pregunta, su mancuerna que tiene con Eduardo. Mi proceso creativo es bastante raro. Mi proceso creativo es pensar las cosas. Si tú me das un deadline de 2 meses, las pienso 1 mes y 22 días, y en los últimos días escribo. Si me das una semana, si me das 7 días, las pienso 6 y medio y escribo una noche antes. No sé por qué. Me gustaría que no fuera así, pero así es desde hace años, ¿no? Siempre salen las cosas al final, como que tengo que trabajar un poquito bajo presión. Siempre pasa. Yo no puedo dirigir, no sé poner la cámara, no se me da el movimiento, pero me gusta mucho escribir, siempre me ha gustado mucho escribir. Entonces el proceso se dio de manera natural. La verdad es que yo ni siquiera yo sé cómo acabé de guionista, pero el chiste es que acabé de guionista y me gusta mucho hacerlo. En este caso, el proceso fue muy fácil. Chichas me dio una idea básica, me dijo, hay 2 personajes. Lo que yo escribí en la película en la película no tiene título, pero su working title era Confesiones de una chica chaca, que es la escena en la que estaban Kelly y Latrina. La escena donde Kelly le confiesa a Latrina que está embarazada. En este caso particular, que la idea original es de Chichas y él nos dio como un esbozo, como un bosquejo para escribir, fue mucho más fácil que escribir desde cero, ¿no? Escribir desde cero sí es otro tipo de proceso completamente diferente que parte de una idea. A veces puedes tener la idea de un final, a veces puedes tener la idea general de una historia que quieres contar, o a veces solo una escena, y a partir de ahí construyes. A veces construyes el árbol desde las raíces, a veces lo construyes. Como lo hizo con Norma, ¿no? Sí, a veces lo construyes desde las hojas. O sea, no siempre, por lo menos yo no siempre me aproximo al guión de una misma manera. Yo siempre le entro diferente. Y me resultó bastante fácil y bastante disfrutable escribirlo. Creo que lo escribí en 45 minutos. Y después 1 o 2 detalles que le fuimos ajustando, pero sí lo escribí en un ratito nada más. Es un proceso muy difícil, a veces es un proceso muy frustrante, porque uno quisiera tener los recursos para que cada idea que atraviesa tu cabeza llegue a la pantalla, pero pues eso cuesta y en México no haces el cine que quieres, haces el cine que puedes hacer. Pero la verdad es que qué bueno que se logró hacer este proyecto, qué bueno que a pesar de la falta de dinero, se note que es una, o sea, en la actuación, en la imagen, en la escritura, la dirección, es un trabajo muy minucioso y muy, no se nota que fue como con bajo presupuesto, un poco experimental, lo que sea, sino parece, está a la altura de cualquier producción, perdón, pues grande, ¿no? Mexicana. Y
que nadie más tiene como alguna otra pregunta. Me gustaría dar las gracias. Ches, creo que ya no Antes te de que, terminé de de que decir, pero terminen rapidísimo, perdón. por favor, por favor, no. No, nada más agradecerles a ustedes por haber visto la peli. Muchas gracias por haberla visto antes de que existiera esto, o sea, esta cosa de juntarnos con la Universidad para el Zoom y eso. Está de huevos, qué bueno que les gustó, al menos eso parece. O sea, lo que les quiero decir es, están empezando, les van a decir que no 3 millones de veces, vale la pena por la única vez en la que les digan que sí, y si no les dicen que sí, que les valga pito y ustedes vean la pinche forma en la que logran que se concreten las cosas. Esto, la realidad es que no es una cosa glamurosa, ni de premios, ni, digo, está chingón de pronto los festivales y esas cosas, pero la realidad es que lo más chingón de esto es hacer una comunidad como esta, en la que todo el mundo pone su talento y su tiempo, que es lo más valioso que tenemos todos, y que lo hacemos con gusto, y que compartes experiencias, y que disfrutas la vida, y que vas creciendo. Mi principal responsabilidad, creo, es hacer una película de la que todo el mundo se sienta orgulloso de haberla hecho. Si funciona o no funciona, es un pedo, o sea, es muy complicado, como ya se dan cuenta, es un pedo, todo es muy complicado, son 35,000 putas decisiones que hay que tomar, y está cabrón que de pronto todas cuajen y que jale, pero al final creo que lo más importante es que todo el mundo se sienta orgulloso de lo que han hecho y de lo que pusieron ahí, y que respetes y valores lo que todo el mundo te está aportando, para que al final pues tengas como este pequeño mosaico que, si bien te va, alguien va a pagar una lana para verlo, y si bien te va, saldrán y dirán, ah, pues estuvo buena la peli, ¿no? Es como la mejor recompensa que podemos tener. Entonces, a todos, a Medina, Emiliano, a Kenia, a Alex y a Nate, que no sé si nos vieron, nomás están conectados así, pues de verdad muchas gracias, qué bueno que les gustó la peli. Muchísimas gracias a todos y cada uno. Es Nahum, Norma, Michelle, Eduardo, pero de verdad fue como una clase así, tomé nota de todo y fue como poner atención a cada cosa que iban diciendo. Felicidades a todos, muchas gracias y de verdad, muchas felicidades. Sí, yo por último quiero agregar que, como dice Eduardo, mm, las cosas no es nada glamuroso, no son festivales, no son premios, pero yo creo que esto es lo que vale la pena, que todo este talento se conjunte en una cosa que podamos ver y que puedas decir, qué chido está, qué chido lo hicimos, lo pudimos hacer bien. Algo como esto, me sentiría completamente satisfecho con mi carrera. Y pues nada, muchas felicidades a todos. Y gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí y por todas la masterclass que nos dieron. Gracias, chicos, gracias a todos. La Gracias, masterclass, sí. rapidísimo nada más, a la Universidad de la Comunicación por todo el apoyo que nos han dado desde que empezamos con el proyecto, con las locaciones, con catering, con con la oportunidad de poner la peli y eso. Muchas gracias a Salvador, a Helen. Un abrazo, gracias chicos. Pero bueno, de todas formas también la peli queda ahí y la peli va a seguirse, o sea, puede seguirse moviendo, puede seguirse viendo y pues nada, o sea, puede convertirse, de repente no podemos creerlo y podemos pensar que no va a ser así y puede convertirse en algo pues, que no esperábamos, ¿no? Entonces, es una película muy compleja, pero pues vamos a dejarle por aquí y muchas gracias, de verdad, muchas felicidades. Un abrazo. Nos vemos, gracias a todos. Buenas Gracias, noches. muchas gracias. Ánimo. Ay, muchas gracias.